El tema que voy a tratar hoy es sobre el transformador eléctrico, que se utiliza en corriente alterna. En corriente continua, pues el transformador no se utiliza. El transformador es un dispositivo magnético que tiene dos bobinados, uno en el primario y otro en el secundario, con un núcleo común. Su uso más importante pues es en la distribución de energía eléctrica. Sirve para subir o bajar voltaje, ya sea elevador o reductor. La autoinductancia de una bobina siempre es L de I de T, donde L es la inductancia y es la corriente. O N de phi de T, donde N es el número de espiras y F y phi es el flujo magnético. De la variación de la corriente o la variación del flujo, de la derivada de la corriente con respecto al tiempo, la derivada del flujo con respecto al tiempo. Aquí hay un transformador, aquí tenemos el secundario, este es el primario, el número de espiras N1, N2, voltaje del primario, voltaje del secundario. Y para un transformador, ya sea elevador o reductor, la relación de los voltajes es directamente proporcional a la relación de las espiras o vueltas. Quiere decir que si el voltaje es mayor es porque el número de espiras es mayor, como en este caso. En este caso el número de espiras del secundario es mayor que el del primario, entonces B2 va a ser mayor que B1. El circuito equivalente es bien interesante para resolver los ejemplos que vamos a hacer más adelante. Este es el transformador, tiene la bobina primaria, la bobina del secundario, pero además tiene la inductancia mutua, que es M. Entonces esta es la inducción de el secundario hacia el primario, por eso es de I2 de T. Y esta es la inducción del primario al secundario, por eso es de I1 de T. Aquí están las ecuaciones de los voltajes. Ya sabemos que voltaje es L derivada de la corriente por respecto al tiempo, más M por la inductancia mutua del circuito secundario, porque este es el voltaje primario. El voltaje secundario es el voltaje de la bobina, esto que hay acá, más la inducción que le hace el primario al secundario. Vea, B2 es el secundario. Como las señales generalmente son senoidales, entonces el voltaje, recuerden que siempre es resistencia por corriente y en corriente alterna impedancia o reactancia por corriente. Entonces B1, o sea el voltaje del primario, sería omega por L1, que es la reactancia con J, por la corriente I1, más el voltaje inducido por la corriente del secundario, y el voltaje del secundario es igual a la reactancia del secundario J omega por L2, ¿cierto?, más la inducción del primario hacia el secundario, por eso se multiplica por R1. Entonces no olvidemos que siempre reactancia es omega por L. Omega es la frecuencia angular y L es la inductancia. M es la inductancia mutua. En este ejemplo tenemos que el voltaje del primario es 100 coseno de 1000 T, L1 es 10 milihenrios, L2 1 henrio, M.1 henrio. Dice que hallemos las corrientes de malla. Este es el circuito magnético. Entonces el voltaje del primario, la corriente, aquí viene la resistencia, L1, L2, RL. Entonces B1 es 100 porque es el voltaje pico aquí, y la omega, o sea la frecuencia angular, es lo que acompaña siempre a T, o sea es omega T, o sea que omega es 1000 radianes por segundo. Te hallemos las reactancias. La de X1 es aquí, X1 omega por L, ya dijimos que era omega por L, omega es 1000
y L1 es 10 milihenry, o sea 10 por 10 a la menos 3, esta multiplicación da 10. X2, pues omega por L2, L2 es un henry, 1000 por 1 da 1000, y la reactancia mutua omega por M, M es 0.1, entonces 1000 por 0.1 es 100. Estos son reactancias, recordemos que las reactancias se dan en ohmios. Entonces, tanto las resistencias como las reactancias como las impedancias se dan en ohmios. De los circuitos de malla hay que hacer la malla del primario menos la mutua, la que nos da la otra malla. Entonces, en el primario tenemos resistencia más inductancia, ¿no? Esta resistencia más esta inductancia que ya vimos que valía 10. Entonces J10 aquí por la corriente I1 menos J 100 por I2, que es 100 de donde salió, porque la mutua es 100, vea, 100 igual al voltaje de entrada. En la malla 2 tenemos la inducida, o sea, es la misma, pero la inducida, como estamos en el secundario, por la inducida por el circuito primario. Y en el secundario tenemos RL más J100. ¿De dónde sale eso? J100 es la mutua, y RL está en el circuito secundario, vea, RL más esto por la corriente 2. Esas son las mallas. Hay que tener cuidado estas mallas, cómo se hace. Recuerden que las mallas son ecuaciones de voltaje, ¿no? De caída de voltaje y de fuentes de voltaje. Esto lo vamos a aplicar en unos ejemplos que vamos a ver más adelante. Coeficiente de acoplamiento K es el acoplamiento que tiene el transformador. En un transformador la potencia, es obvio, es voltaje por corriente de la entrada más voltaje por corriente de la salida, o sea, primario y secundario. Y la energía que almacena, recordemos que energía es un medio de inductancia por corriente al cuadrado. Entonces, un medio de L y cuadrado más la inductancia 2 menos obviamente la mutua. Pero nosotros sabemos que en un transformador es un elemento pasivo, o sea, un transformador no almacena energía, la que entra es la misma que sale. O sea que esto es igual a 0. Si esto es igual a 0, las podemos despejar, o sea que queda que esta parte tiene que ser igual a esto, tal como está aquí. Bueno. El coeficiente de acoplamiento se define como M por la raíz de L1 y L2. Varía entre 0 y 1. 0 no hay ningún acoplamiento. Y el acoplamiento máximo es cuando K vale 1. Y si K vale 1 y los despejamos, pues M va a ser igual a raíz de L1 por L2. Entonces este es el acoplamiento máximo. Vamos a hacer un ejemplo. Encontrar el voltaje en el capacitor. Me dan el voltaje 36 coseno de 3t menos 60. Inductancia del primario, inductancia del secundario. Está en henrios. La mutua, 2 henrios. El capacitor y una resistencia. Este es el circuito. Resistencia L1, L2, M. Aquí hay un capacitor, un voltaje, y aquí tenemos la señal de entrada, que es esto, ¿sí? Las corrientes, cuando le colocamos punto ahí, quiere decir que la corriente entra por ese punto. Vamos a hacerlo en MATLAB entonces. Recordemos los datos, vamos a colocarlos en el programa. R es igual a 9 ohmios, el voltaje es 36 coseno de 3t menos 60. R, las inductancias y la mutua en henrios. El capacitor, la frecuencia angular es 3 porque es
omega t, vea, omega es 3. Y aquí está el cálculo de las reactancias del primario, o sea, se acuerda que reactancia omega por L y omega por M. Y la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. De no olvidemos, la reactancia inductiva, o sea, las que tienen la bobina, es omega por L. Y la capacitiva es 1 sobre omega C. Aquí están las respuestas. 12 ohmios, 18 ohmios, 6 ohmios y 6 ohmios acá. Vamos a hacer la ecuación de la malla del primario. Como el ángulo es 60 grados o menos 60 grados, lo multiplicamos por pi sobre 180 para que pase en radianes. Estamos haciendo el programa en MATLAB, entonces MATLAB trabaja es con radianes. Entonces B es igual a 36 por coseno de phi más j seno phi, ¿no? Estas son las coordenadas del voltaje. O sea, eso es igual a 18 menos 31 por i. Es un número complejo. O sea, el voltaje se puede dar en forma trigonométrica o en forma de variable compleja de esta forma. El voltaje, ya sabemos que el voltaje es, en este caso es R, en el primario, R por la inductancia del primario por I1 más J, la mutua por I2. ¿Sí? Esa es la ecuación del primario. Y la del secundario es menos JXC. Recuerden que en el secundario hay un capacitor y está la bobina del secundario por I2 y hay que agregarle la mutua debida a la otra. ¿Sí? Aquí es R más inductancia y aquí es C capacitor más inductancia, porque así está el circuito. Aquí vea, aquí es R más inductancia y aquí es capacitancia más inductancia. Bueno, entonces ya estamos con las ecuaciones de malla. Como hay dos ecuaciones de malla y las variables son I1 e I2, como hay dos ecuaciones, entonces por ecuaciones simultáneas pues podemos resolver cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Como lo estamos resolviendo en MATLAB para obviar esos cálculos algebraicos, el comando solve de MATLAB me resuelve ese problema. ¿Sí? Aquí está la ecuación de P, aquí está la ecuación esta es la del primario, esta es la del secundario, lo colocamos acá y vamos a encontrar I1 y I2 y le evaluamos y me dice que I1 es menos 0.7 menos 2.7 i, o sea es un valor complejo, y 2.36 más 1.3 i. ¿Listo? Y ahora sí vamos a calcular el voltaje del condensador. El voltaje del condensador es JXC por la corriente 2. Recuerden que el condensador está, o capacitor, está en el circuito secundario, o sea donde está la corriente I2. Este producto me da este valor, también un valor complejo, pero me interesa saber el valor, la magnitud. Entonces con ABS encuentro la magnitud y con este comando de angle encuentro el ángulo. Lo multiplico por 180 sobre pi para que me den grado. O sea que el voltaje en el capacitor es 8.48 voltios en un ángulo de 165 grados. Ese sería el voltaje acá del condensador, del capacitor. ¿De acuerdo? Un transformador ideal tiene el coeficiente de acoplamiento igual a 1. Ya lo vimos. ¿Sí? Igual a 1. O sea, si tiene un núcleo de hierro bien importante, bien hecho, está bien acoplado y K podemos decir que es 1. Tenemos un transformador ideal. Y en un transformador ideal, la relación de las corrientes es igual a la relación de las espiras al cuadrado, o sea, N, donde N es N2 sobre N1. O sea que en un transformador ideal, el voltaje B2, o sea, del secundario, el número de espiras, la relación de espiras por el voltaje del primario. Y en corrientes es menos N por I2.
O sea que los voltajes siguen siendo para un transformador, la relación de voltajes es directamente proporcional a la relación de el número de espiras o vueltas. Como no hay pérdidas, porque es un transformador ideal, el voltaje, o sea, la potencia va a ser cero. O sea que recuerden que potencia es voltaje por corriente del primario y del secundario. Y aquí están las impedancias, pues la entrada es V1 sobre I1, recuerden que impedancia es voltaje sobre corriente, para 2 igual, pero lo importante es que si vemos la impedancia en 1, también es igual a la impedancia de las 2 sobre N al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Dice, un amplificador por acoplamiento por transformador tiene una resistencia de salida de 48 ohmios. Entonces, digamos que esta es la resistencia de salida del amplificador, este es el voltaje de salida del amplificador. Se va a acoplar con un transformador para otra etapa y aquí se le coloca una resistencia que puede ser un altavoz. Entonces dice, tiene una resistencia de salida de 48 ohmios, esta, y la resistencia de carga es un parlante de 8 ohmios. Este es un parlante de 8 ohmios. Allá es la relación N, o sea, esta relación para máxima transferencia de potencia. Bueno, entonces la resistencia de carga sabemos que es 8 ohmios, la resistencia de salida 48 ohmios, N es la relación de espiras, y Z1 ya vimos que es la impedancia de salida, que en este caso es la resistencia del parlante sobre N cuadrado, o sea, 8 sobre N cuadrado. O sea que para que haya máxima potencia, la impedancia tiene que ser igual a R0. Por lo tanto, despejando aquí N cuadrado, esto da 8 sobre Z1, que es 48. Me da .16, N es la raíz cuadrada. Por lo tanto, N1 es igual a N2 sobre .4, ¿no? Porque N es N1 sobre N2. Bueno. Por lo tanto, el número de espiras del primario tiene que ser igual a 2.47 más que la espira del secundario. Entonces, si vamos a bobinar ese transformador, si aquí le colocamos, por ejemplo, 100 espiras, al secundario tiene que ser 245 espiras, multiplicado por 245, ¿no? Este ejemplo 2, aquí tenemos fuente de voltaje, la entrada, un capacitor, una resistencia, un transformador. Aquí están estos punticos, quiere decir que por aquí sale la corriente y entra la corriente. Me dan los valores. R1 es 5, R2 es 2 ohmios, C es 20 milifaradios, L es 20 milihenrios. Vamos a hacer este circuito en MATLAB para allá la carga B2, el voltaje en B2, o sea, vamos a hallar este voltaje. Otra vez en MATLAB, aquí tenemos el voltaje de entrada que me la da el problema. N es igual a 2, W es 10, B es 5, L me decían que era 20 milihenrios, C es 20 milifaradios, R1 es 5 y R2 es 2 ohmios. Estos datos me la da el problema. Vamos a calcular las impedancias. Recuerden que impedancia o reactancia es omega por L, y aquí C es 1 sobre omega C. ZL es R2 más JXL, porque la impedancia en la carga es la resistencia más la reactancia. ¿Sí se acuerdan? Esto aquí, ve. Impedancia aquí en la carga R2 más esto. Por eso queda R2 más JXL. Entonces ya hallamos la impedancia en la carga, que es 2 más 0.2 y un número complejo, ¿no? Y Z1, o sea, la del primario, es R1 menos JXC, o sea, es una resistencia
en serie con un capacitor. Eso es lo que tenemos nosotros en el problema. Vean, una resistencia y un capacitor. Eso me da 5 menos 5i. Vamos a calcular las corrientes. Entonces vamos a decir que el voltaje es igual a Z1 más ZL sobre N al cuadrado. O sea, esta es la impedancia multiplicada por la corriente de entrada, I1. I1. ¿Por qué? Porque hay que mirar la impedancia reflejada, ¿sí? Es Z1, ya la calculamos, más esta Z reflejada aquí es multiplicada por, como ya lo vimos teóricamente, multiplicado por N al cuadrado, o en el caso de la carga, como está en el secundario, sobre N cuadrado. Entonces, impedancia por la corriente. Y la corriente I2 sabemos que es la relación de I1 sobre N. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones. Tenemos la variable I1 y la variable I2. Resolvemos el problema y me dice que I1 es igual a 0.5 más 0.45, o sea, I2, o sea, nos dan números complejos, ¿sí? Números complejos. Y como nos piden el voltaje en la carga, pues es la impedancia por corriente, ¿sí? Ya sabemos, bueno, aquí me da el voltaje, me da el número complejo, pero es más importante verlo como su magnitud y el ángulo. Entonces, con ABS sabemos, calculamos su magnitud, y con angle calculamos el ángulo de este complejo por 180 sobre pi para que nos den grados. Entonces, como respuesta tenemos que el voltaje 2, o sea, el voltaje en la carga es 0.6791 que voltios, pero con un ángulo de desfase de 47.69 grados. Entonces, en corriente alterna siempre hay que hablar de en voltajes o en corrientes, encontrar su magnitud y encontrar el ángulo de fase, o dar la respuesta en forma compleja. Pero en corriente alterna los números, las cantidades son complejas, muy diferente cuando se trabaja en corriente continua, que todo son números reales. Bueno, muchas gracias por la atención, gracias por compartir. No olviden suscribirse al canal.